Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerle a los organizadores. Realmente me siento muy contento de estar acá con tan queridos amigos. Yo diría, como un poco más o menos todos estamos embebidos de la problemática, yo diría que lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de esa formidable especulación tiene que ver con el hecho sencillo de que en los últimos 15 años, en principio, el país ha conocido un solo partido en el poder. Me parece que es una premisa fundamental. Y de esa premisa surgen algunas cosas. Ese partido que fue ganando espacios, fue ganando fuerza, fue ganando dominio, un poco casi en el sentido weberiano. Se generaron también los mitos propios de la política. El PLD era, no voy a decir lo de invencible, no, ese no es el mito que quiero plantear, aunque también es un mito. De que el PLD era un partido que en gran parte explicaba sus éxitos por esa formidable capacidad de entendimiento interno, por una especie de armonía perpetua en el sentido de Kant, de la paz perpetua, que allí siempre existía entre sus dirigentes. Y que cualquier conflicto que surgiera de allí era de una u otra manera solucionable en el marco de reglas internas que existían casi como una especie de decálogo de iniciados en una secta masónica que se llama comité político. Partiendo de esa idea, hay un primer elemento importante en esta discusión, y es que el PLD está dividido. Ese es un punto importante. Me podrán decir que se va a resolver ese conflicto, y yo creo que se podría resolver, y lo más probable es que sí se resuelva. Pero el alcance de ese conflicto se ha prolongado de forma tan aguda y tanto tiempo que yo creo que ya va a ser difícil que ese conflicto no incida negativamente en que por primera vez haya una posibilidad de que el PLD salga del poder. Ese es un punto que me parece muy importante. Naturalmente a favor de esa, es decir, casi en un sentido leninista. Yo no he sido nunca devoto de Lenin, pero fundó la política moderna y algún mérito eso da. En el sentido de Lenin de que un punto fundamental de las inflexiones políticas tiene que ver con la debilidad de los quiebres, de la unidad de los que dominan, de los que controlan. En este caso, ahí hay un punto importante. Segundo punto, que habla en el sentido contrario. Yo creo que hay, y creo que Rosario lo ha planteado en muchas formas diferentes, hay un quiebre del partidarismo tradicional. El sistema de partidos se ha transformado brutalmente, comenzando porque ya hoy el PLD se pelea internamente. Primer punto, pero también dos cosas. El partido que de alguna forma encarnó con los errores que puede tener la conceptualización que voy a hacer ahora, una tradición popular democrática en el país, el PRD, ya tuvo sus exequias mortuorias, ya murió, no existe. Hay un partido que se llama PRD, pero ya en el sentido histórico del término, ese partido ha dejado de existir. En su defecto ha surgido otro partido, que sería un error de ese otro partido pensar que el PRM, sería un error pensar que su misión es rescatar ese destino histórico, esa vocación popular democrática que encarnó el PRD. El PRM tendrá que encontrar
su sentido, su espacio político propio, su identidad propia, porque ya lo que pudo haber y lo que representó el PRD no podrá ser reeditado, es mi impresión. Entonces hay que reinventar la política popular y democrática en este país. Ese es un segundo punto. Y digo que es importante porque es un país, ese partido está en construcción, de alguna manera han resuelto sus conflictos internos, que los tienen, y por primera vez asistimos a una capacidad de solución de conflictos que ya no se identifica con el PLD, sino con los que están afuera. Y ese es un punto interesante. Decía que esta es una hipótesis que va en contrario porque todavía la oposición no se perfila y sobre todo la oposición en su fuerza más grande, el PRM, tiene que perfilar un marco estratégico más preciso, tiene que perfilar un propósito de opositor más claro. Fíjense que con esto no estoy diciendo hay que luchar contra el PLD y enfrentársele, no, estoy diciendo definir mejor esto. Y el tercer punto es que por primera vez, casi en 15 años, surge un movimiento social de una gran trascendencia, de un gran impacto, que es la Marcha Verde. El movimiento del 4% para la educación, los movimientos ambientalistas, que son varios, han tenido su fuerza, su importancia, pero nunca un contenido de masas como el que tuvo o que tiene. Yo no creo que haya muerto el movimiento verde. Entonces ese es un fenómeno nuevo. Es interesante cómo hasta el partido en el gobierno se fue cauteloso o ha sido cauteloso con el manejo de su relación con la Marcha Verde, porque se da cuenta que de alguna manera ahí hay signos de la construcción de esa nueva política que aún no queda clara, ¿verdad? Entonces yo creo que en la confluencia de esas tres cosas se va a definir lo que es el 20. Sí, el conflicto interno PLD, la capacidad del PRM de unificar criterios, afinar una propuesta, porque yo no creo que en el PRM haya ese componente de conflicto como para abrir un espacio de decisión como si amenaza en el PLD. Y en tercer lugar, el surgimiento de un cuestionamiento ciudadano, de una envergadura tal que ha obligado al sistema de partido a volver a plantearse su relación con los ciudadanos. Este es un punto que me parece clave. Yo no puedo predecir qué va a pasar en el 20, pero sí sé que cualquier cosa que ocurra dependerá mucho del potencial de solución del conflicto agudo que tiene el PLD, que parece difícilmente solucionable. En segundo lugar, de la capacidad ciudadana de cohesionarse y mantenerse en ese espacio de impugnación ciudadana al orden político o partidario establecido, con una cierta permanencia de masas. Y en tercer lugar, la capacidad del PRM de articularse como el partido más fuerte en el escenario de los partidos de oposición, y eso nos lleva al último punto, y con esto cierro. Yo creo que la política moderna ya no pasa por esas lógicas hegemónicas verticales en la que un partido se impone sobre el conjunto, no porque por razones morales, sino porque es muy difícil que en la sociedad dominicana hoy, y en gran medida en el mundo, una sola fuerza pueda sintetizar las complejidades de la sociedad. La política va a tener que se ve forzada, la política moderna hoy se ve forzada al diálogo, al entendimiento, al compromiso, y eso supone trabajar con fuerzas diversas. El partido que logre asumir
esa capacidad de articulación de fuerzas heterogéneas, ese es el que va a llevar la ventaja a mi manera de ver. Y ahí yo creo que el PRM y lo que se llama la oposición, palabra que no me gusta, pero bueno, está ahí, tendrán que afinar bien las cosas, incluido que están haciendo ahora, afinar bien con realismo e inteligencia, espacios de articulación, en el que el PRM tiene que entender que pese a que tiene más votos, no puede construir una alternativa solo. Y los chicos tienen que aprender a hacer una política más grande, sin el corset del presidencialismo que domina todo. En esto el PLD tiene ventajas. No me refiero al dinero, me refiero a que tienen escuela. Han aprendido a hacer política moderna, política de negociación, política de compromiso, y esa es una ventaja. Pero yo creo que se abre un espacio para que fuerzas opositoras con inteligencia puedan articular alternativas viables. Pero eso supone esos compromisos que yo he señalado, y indudablemente esos compromisos pasan por una inteligente relación con el movimiento social, no exclusivamente Marcha Verde, pero sí quizás la fundamental. Yo lo dejaría ahí.